Muy queridos hermanos, vamos a grabar nuestro tercer vídeo acerca de las personas de Judas y de Pedro. Y a partir de aquí vamos a ver dos conceptos acerca de sus personas. Veremos por un lado el tema de la advertencia hacia cada uno de nosotros, y el día que viene veremos el tema del ánimo. Por supuesto que en cuanto a la advertencia se basará mayoritariamente en la persona de Judas, y en cuanto al ánimo se basará en la persona de Simón Pedro. Bien, vamos a leer un versículo que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Este es un texto bíblico que podríamos aplicar a la persona de Judas. Dice ahí el apóstol San Pablo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quizá hacer una pequeña puntualización acerca de este término, traspasar. La versión hispanoamericana, entre otras, traduce y fueron acribillados. Acribillados. Alguien estará pensando, bueno, da lo mismo ser traspasado que ser acribillado. Pues no, no da lo mismo. El término acribillado es más contundente, es mucho más fuerte. Porque yo puedo traspasar una puerta una vez, con un cuchillo, con una lanza, con lo que sea, o con una pistola, pero a esa misma puerta la puedo acribillar a tiros, es decir, y a lo mejor haber luego 50 agujeros por causa de los tiros. Luego entonces no es lo mismo ser traspasado una sola vez que acribillados muchas veces. Y desde luego que a este tipo de personas, los que aman el dinero, son acribillados, porque lo hacen muchas veces, más que traspasados. Si bien el término traspasado también es un término correcto, Una gran mayoría de Biblias optan por el traspasados. Vamos a ver. Judas y Simón Pedro. Como os acabo de decir, a la luz de lo que les ocurrió a ambos personajes, tanto a Judas como a Pedro, he querido titular estos últimos vídeos, como ya os he dicho antes, advertencia. Y en el vídeo que viene, ánimo. En el vídeo que viene, ánimo. Acerca de todo este tema del dinero, decir que, bueno, lo dice la Escritura, lo tengo aquí yo recogido. Ciertamente, en vano se afana el hombre, amontona riquezas para sí. Y concluye, y no sabe quién las recogerá. Normalmente la persona ambiciosa, la persona avara, amontona riquezas para él, más y más y más y más, sin darse cuenta que antes de lo que él tenía previsto se morirá. Y dice el texto bíblico, ¿quién recogerá esas riquezas? Porque no se las va a llevar con él, a la presencia del Señor. Esto es, de alguna manera, lo que le ocurrió a Judas. Y es que pocos días después de haber recibido la bolsa con dinero,
se quitó la vida. Como veíamos en el vídeo anterior, fue y se ahorcó. Bien, vamos a ver el tema de la advertencia, que tiene más bien como personaje especial a Judas. Judas vivía cerca de Jesús. Incluso fue testigo de sus numerosos milagros. Incluso fue enviado a expulsar demonios y curar enfermedades en el nombre de Jesús. Esto lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Exteriormente no había diferencia con los demás discípulos. Cuando Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a entregar, probablemente nadie de los otros apóstoles sospechó de Judas. Sin embargo, en los evangelios su nombre siempre está relacionado con su traición. Sí, cada vez que aparece Judas, de una o de otra manera, bien directamente o indirectamente, su nombre siempre se le asocia con el traidor. Pongo un ejemplo. En Marcos capítulo 3, cuando el Señor elige a los 12 apóstoles, va eligiendo uno por uno y va dando sus nombres. A Juan, a Jacobo, a Pedro, Cefas, a Felipe, etcétera, etcétera. Y cuando llega a Judas, dice el cual fue el traidor. Y también eligió a Judas Iscariote, el cual sería el traidor. Queridos hermanos, no podemos engañar a Dios. No. Judas, consciente o inconscientemente, quiso engañar al Señor Jesucristo, haciéndose pasar por un verdadero seguidor, por un verdadero apóstol, cuando no lo era, porque seguía al Señor Jesús por intereses terrenales, que al final se descubrieron los que fueron. Dirá el apóstol San Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 7, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si hemos pensado que podemos burlar a Dios, estamos muy equivocados. Aquello que sembremos, aquello por lo que trabajemos en esta vida, será lo único que recogeremos. Si son cosas buenas, recogeremos cosas buenas. Pero si son cosas malas como el amor al dinero, pues también recogeremos la gran frustración de no poder disfrutar de ese dinero. El caso de Judas es único. Es único, por supuesto. No obstante, viene a ser como una seria advertencia para cada uno de nosotros. Sí. Aunque no podemos trasladar todo lo que le ocurrió de malo a Judas a cada una de nuestras vidas, Dios nos libre de hacerlo, pero sí que haremos bien. Sí que haremos bien en poner atención, porque viene a ser como una advertencia que hay para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, asistir a las reuniones de creyentes, hacer profesión de ser cristiano e incluso hablar de Jesús. 3 cosas, puede dar a alguien la apariencia de que somos cristianos. Hombre, si vamos a los cultos, si hacemos profesión de que nos hemos convertido, si estamos hablando por la calle a todas las personas, ¿qué más pide el Señor de nosotros? Bueno, aparentemente da la impresión, por lo menos la apariencia, de que somos cristianos. Pero esto nunca lo convertirá en un verdadero discípulo y, por supuesto, no nos salvará. A lo largo de la Escritura, en el Nuevo Testamento vemos personas que, como tantas veces decimos, se han colado por la puerta de atrás.
iban de creyentes, parecían que eran creyentes, pero no lo eran. Y tardaron más o tardaron menos, pero finalmente se descubrió su apostasía y la falsedad de su fe. El apóstol San Juan, por poner un ejemplo, en su primera carta, capítulo 2 y versículo 19, habla de unas personas en estos términos. Dice, salieron de nosotros, es decir, salieron de dentro de las iglesias. Y luego puntualiza, pero no eran de nosotros, no eran de nosotros. Y añade, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se demuestre que no todo el que está con nosotros es de nosotros, es de nosotros. Por lo tanto, dan la impresión de que son verdaderos cristianos, pero esto no les salvará. Llegará un día donde tendrá que ponerse al descubierto la falsedad de la profesión de su fe y tendrán que salir de las iglesias. Para ser cristiano se necesita fe. No solamente apariencia, sino fe. El autor de la carta a los Hebreos escribirá en el capítulo 11 y versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay, pero claro, si ya empieza a dudar, ¿habrá o no habrá Dios? Es decir, falta de fe, es imposible agradar a Dios. Como estábamos comentando, para ser verdadero creyente se necesita fe. Se necesita una relación personal con Jesús. Jesús hace la diferencia entre los que se autodenominan cristianos y los verdaderamente cristianos, entre quienes lo son de corazón, a pesar de sus imperfecciones y pecados, y los que aparentan serlo, pero sin serlo. La historia de Judas muestra que su corazón nunca, y puntualizo con la máxima contundencia, nunca fue tocado por el amor de Jesús. Otro aspecto de la historia de Judas es que amaba el dinero y además era ladrón. Esto ya lo dijo uno de los apóstoles en aquella ofrenda, en aquel perfume que iba de buen chico. Esto se podía haber vendido y darlo a los pobres. Y dice allí el que narra esto en los evangelios, esto lo dijo no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y él sustraía de la bolsa, porque era el que se le había dado la bolsa como si fuera el contable de la comunidad, porque amaba el dinero y era ladrón. Satanás utilizó esto para alejarlo de Jesús. Finalmente, el mismo Satanás que poco a poco y a medida que se acercaba el final del Señor Jesús sobre esta tierra, él se iba alejando del Señor, finalmente se apoderó de él. Lo posesionó por completo y se apoderó de él para su triste perdición. Y ahora, queridos hermanos, viene una aplicación para cada uno de nosotros. Satanás, y esto no hemos de olvidarlo, atrae a las personas con toda clase de codicias y las atrae primeramente para luego llevarlas a la perdición. Sí, él no busca lo mejor para nosotros, busca lo peor. Él no ama a nadie. Si nosotros estamos en apuros, no esperemos ninguna ayuda de su parte. Satanás es un amo despiadado y cruel. Sí, un amo despiadado y cruel. Lo abandonará cuando usted
o cuando nosotros, hermanos, estemos desesperados. Sí. Como hizo un poco con el rey Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 28 y versículos 6 y 7, cuando Saúl estaba apurado y quiso consultar con Dios por medio de profetas, del Urín y el Tumín, etcétera, etcétera, Dios no le contestó, Dios no le contestó. ¿Y por qué no le contestó? Porque él, por decirlo de alguna manera, se había ido alejando de Dios. Fue alguien que comenzó muy bien, pero acabó muy mal. Se había ido alejando de Dios y ni el profeta Samuel, que era el que lo reconoció y el que estaba ordenado por Dios para hablarle en nombre de Dios, ni el profeta Samuel ni Dios mismo lo escuchó, lo escuchó. ¿Y qué hizo él? Como él estaba en apuros y le daba igual que lo sacara de los apuros, Dios, Samuel, los profetas leales que había, o una divina que estaba en manos del demonio, en manos de Satanás, como él le daba esto lo mismo, porque ya no sentía la presencia de Dios en su vida, ¿qué hizo? Fue y consultó con la divina. Le daba todo lo mismo. Lo importante es que le dieran respuesta a sus preocupaciones. Qué contraste, queridos hermanos, el amor de Jesús por el apóstol San Pedro. Es hermoso ver cómo se ocupó de él. Sí, y antes de terminar en oración, rápidamente destacar esto que acabo de decir. Es hermoso ver cómo se ocupó de él el Señor Jesús, distinto a Satanás. Judas sirvió a Satanás y cuando reclamó su ayuda lo dejó tirado, lo dejó tirado. Sin embargo, el apóstol San Pedro, es verdad que también negó al Señor, pero cuando reclamó su ayuda, el Señor lo atendió, lo fortaleció y hasta lo perdonó. Pues bien, a las puertas de grabar el próximo vídeo, vamos a despedirnos como siempre en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por estos ejemplos tan claros que tenemos en la Escritura. Ejemplos como el de Judas, ejemplos como el de Pedro. Y como venimos diciendo a lo largo de estos vídeos, Pedro lo negó por debilidad, pero él amaba al Señor. Judas lo traicionó. No le importó que su traición llevara al Señor Jesucristo a la cruz, porque lo único que le importaba era el dinero. Quisiéramos aprender la enseñanza que se desprende de ambos personajes. Perdónanos como tantas veces perdonaste a Pedro cuando te negamos, cuando no somos valientes para dar testimonio de ti. Y muchas gracias porque, por medio de nuestra auténtica conversión, has impedido que caigamos en las redes del diablo como Judas cayó para traicionarte. Así pues, Señor, recibe toda nuestra gratitud y nuestra alabanza, ya que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.